Ok, segundito. Bueno, decíamos que el día de hoy íbamos a ver los servicios red, hablamos un poquito de red como concepto a nivel de arquitectura, de los principios de HTTP, GET, POST, PUT, DELETE, de los métodos HTTP y vamos a lo de lo que era la parte de los servicios. ¿Ya ustedes han tenido práctica a nivel de algunos servicios de llamadas a servicios, cierto? A ver, cuéntenme un poquito de esa experiencia. Edgar. Sí, En este momento no recuerdo algo en particular. en nuestros laboratorios hemos llamado a los servicios red con Java. Arroba, Sí, sí. pero el foco era otro, el foco era arquitectura, el foco era pruebas unitarias. Y entonces, y Héctor, en su caso, la experiencia que hemos tenido a nivel de otras materias o en alguna práctica por allí con servicios redes. Bueno, ahorita como dice Ega, no lo recuerdo así específico, pero sí hemos tenido. De hecho, Ega y yo practicamos bastante en esa capa de HTTP en TTP. redes y, y en la práctica de la exposición, Ajá, ahorita que hemos estado practicando los conceptos, que tenemos una deuda por ahí. ok. Los REST que son obvios no, de la exposición 2 de los microservicios. Ahí tuvimos Ciertamente. que utilizarlo. Incluso dentro de la práctica de laboratorio 5 que nos causó tanto, digamos, que fue intensa la práctica, los servicios a los cuales nosotros les hicimos las pruebas unitarias exponen servicios REST. Y hay unos estándares que en la práctica que está esta semana por entregarse, que es ya la última del año, van a ver más o menos cuáles son esos estándares a nivel de nomenclatura. ¿Ok? Que esa es la implementación como tal. Entonces, REST es el, la arquitectura que se basa en conectarnos a través de servicios que respetan filosofía REST. Y RESTful Service es la implementación de esos servicios de redes utilizando esa representación de State Transfer que permite la comunicación entre sistemas. Entonces, generalmente, por ejemplo, un microservicio puede basarse en la comunicación entre servicios web. Y como su nombre lo indica, ellos sirven, ellos son proveedores, ellos tienen dentro, que es a donde vamos más abajo, que son los API, la implementación individual de eso, de cada una de las partes lógicas de nuestro software. Adelante, Héctor. Disculpe que la interrumpa, profe. Esto que estamos viendo para los desarrolladores es transparente, ¿verdad? Es decir, esto nos da una cultura general, pero cuando estamos comunicando con los servidores, Ujú. los mismos frameworks hacen una capa que nosotros estamos viendo la configuración, pero prácticamente casi no lo tocamos, a menos que cambiemos el password o nos estamos comunicando con la base de datos. Tal vez el backend tenga que tocar más estos puntos, ¿verdad? No necesariamente, porque el servicio REP tiene una configuración inicial. Usted dice, bueno, este URL me provee todo este grupo de API y el desarrollador alimenta esos API. Entonces el desarrollador tiene que estar súper claro en todo lo que es el URL porque esa es la dirección. Y además, internamente en su código, y lo vamos a ver en la última parte de los ejemplos, usted va a tener que hacer referencia, por ejemplo, si usted quiere hacer un proceso, a ver, donde necesita, además también tenemos que recordar, los servicios es como el grupo completo, los APIs son individuales, entonces hay privados y hay públicos, usted puede exponer o no exponer los servicios. Entonces, cuando usted está desarrollando, si por ejemplo usted llega y está desarrollando un core bancario y en el core bancario usted está desarrollando el ingreso de un cliente al pool de la cartera de clientes de tarjetas de crédito. Pero resulta que ya existe un servicio red que trata o trabaja con los clientes y que ahí además tiene un proceso de validación de que si ese cliente en algún momento ha sido moroso.
que ahí de hecho hay un concepto general donde la banca se integra y tienen un pool donde uno hace consultas hacia un lugar que te dice, mira, estos a nivel de la red bancaria tiene este estatus este cliente. Entonces, usted tiene que saber el nombre de ese servicio red para ir a consultarlo y poder hacer su código internamente. Sí me explico, es como el vecino al que le toca la puerta, es lo mismo. Usted tiene que tener la dirección, papá, para tocar la puerta, preguntar lo que necesita y reutilizarlo en su código. Ok, ¿Sí, sí, sí, sí me sí lo expliqué con entiendo. la metáfora? Ujú, perfecto. Ok. Entonces, y el REG es como el todo, es el servicio. Y eso además tiene una estructura que si usted se equivoca en una letra haciendo la referencia a su servicio REST, eso le falla. Y lo mismo sucede con las pruebas. En la parte de pruebas lo vamos a ver y vamos a seguir adelantando un poquito. A ver, papá. Se me está guinando el aquí. Ajá, en principio, y por eso, por el hecho de que compartimos información, es que a nivel de los servicios red es tan importante la seguridad. Y la seguridad es crucial con los servicios red full. Y fíjense que aquí sí utiliza la término full, ¿no? El REST como arquitectura no es no es común, de hecho, no es no es el concepto de REST que viene, como dijimos, de Representation State Transfer, no maneja el full, digamos. Los servicios es al que se le conocen como RESTful y a los API también en algunas oportunidades les puedes llamar como los API RESTful o API REST, lo van a encontrar en la documentación en la bibliografía con este término también, pero no al res como arquitectura, al estilo de arquitectura, lo van a encontrar siempre es sin ese full, ¿ok? ¿Y qué pasa con esa arquitectura y con estos servicios REST que tienen que tener seguridad? Que era lo que le comentaba de esta S adicional de security, donde le metemos una capa de seguridad a través de ese certificado para cifrar la comunicación y métodos de autentificación como OAuth, de autorización, ¿verdad? Entonces se recomienda que nuestros servicios no estén expuestos 100%. Generalmente a nivel de implementación, lo que se hace es que tenemos una red interna, y compartimos nuestro servicio de red entre nódulos o entre colmenas, entre grupos de trabajo internamente, pero ya cuando vamos a nosotros a formalizar que eso va para producción, es donde montamos el certificado con la data real, porque ahí lo que se protege es nuestras transferencias formales a nivel de la data y de nuestros servicios empresariales. Entonces, generalmente tenemos como dos fases en la implementación. En cliente, en la parte del ambiente de desarrollo, ya en QA sí a veces se le meten certificados de prueba y entonces hace referencia en desarrollo HTTP como simple. Después hace las configuraciones pertinentes, que eso sí lo toca más que todo es operaciones, que de ahí viene la pregunta de Héctor, porque para desarrollo esa parte sí es más transparente donde solamente esta es la parte de la configuración de nuestro servidor web, que puede ser un Tonka, un JBoss, o puede ser cualquier otro server web que se configuran allí los certificados, QA prueba y luego allí pasa a desarrollo y se exponen los servicios. Muchos de esos servicios son privados y ahí lo vamos a ver con el tema de los API. ¿Ok? Y evidentemente los datos son los más importantes, es lo que más se protege. Muchas veces en el ambiente de desarrollo tenemos ese código, allí tenemos el código no compilado, que también es otra cosa que protegen las organizaciones. Generalmente lo que se expone es ese código ya compilado, que debería ser no desencriptable y los datos del usuario, que es la combinación que tenemos en producción. Pero ya para el desarrollo propio de los APIs, ¿qué se utiliza? Servicios REST comúnmente utilizan JSON o XML. La tendencia, así como lo hemos visto con Gray y con Maven, Maven XML, JSON perdón, Gray y JSON, que son formatos más livianos. Lo mismo sucede hacia donde va la tendencia tecnológica de formatos más livianos, porque un bit cuesta, aunque a nivel empresarial y a nivel del mundo, lo que es el espacio en disco duro ha crecido muchísimo y hay más espacio, también requerimos más espacio para nuestras aplicaciones por los formatos de video, por los formatos de imágenes, sobre todo cuando son aplicaciones que tienen mayor interactividad. Vemos que con el tema de las redes sociales es lo que más está tomando auge. Entonces, necesitamos, sí,
se provee más espacio, pero también necesitamos espacio. Entonces, ¿qué hacemos? Llevamos la tecnología a formatos más livianos internamente y esos son los JSON. ¿Y qué funciona RESTful? Aunque funciona con los dos para tener compatibilidad con tecnologías previas como XML, que es un poquito más pesado, que no, también hay que reconocer que hizo su trabajo y sigue haciéndolo. JSON es el preferido por su ligereza y su facilidad de uso en aplicaciones web modernas, facilitando la integración con tecnologías como JavaScript. ¿Ok? Que JSON también lo hemos estado utilizando, por ejemplo, ese formato cuando usamos el tema de las traducciones que vimos en el ejemplo de la exposición anterior asociada a lo que son los front-end y como en el semestre pasado también lo vieron con Django. Hay muchos archivos de configuración que se basan en JSON. Entonces es un formato que ya ustedes están familiarizados de alguna forma y es el mismo que utiliza los servicios REST. Sobre el despliegue. El despliegue de servicios RESTful debe ser planificado cuidadosamente. Consideraciones sobre escalabilidad, monitorización, mantenimiento son esenciales para asegurar los servicios que funcionen correctamente en producción y puedan adaptarse a la demanda. Nosotros podríamos tener una aplicación como por ejemplo hacia donde queremos ir dentro de nuestro proyecto, que es un módulo de seguridad que hace el login, que ese login puede ser transparente, reutilizando módulos de APIs, que también nos conectamos con API, por ejemplo el API de Facebook, el API de Instagram o de algún otro servicio como Google de Gmail, que podemos reutilizar la parte de la conectividad con un usuario ya existente en estas otras plataformas y ellos nos dan los APIs de autenticación que nosotros podemos implementar con una doble verificación, reutilizando esos APIs que de hecho tienen muchos de ellos formatos RESTful. Utilizamos esos servicios y empaquetamos en un microservicio nuestro módulo de seguridad. ¿Cómo se comunica nuestro módulo de seguridad luego con el módulo de proveedores? Porque el proveedor debe existir dentro del contexto de la seguridad y además validamos con ellos permisología en nuestra aplicación. Otro microservicio que se comunica a través de servicios REST, a través de esos servicios hacemos los canales de comunicación. Pero ¿cómo hacemos el despliegue? Nosotros podríamos decir, el módulo de seguridad es sumamente estable, no requiere cambio, pero tenemos que hacer cambios probablemente más continuamente dentro del módulo de proveedores. Entonces desplegamos solamente nuestro módulo de microservicios de proveedores. Esto se parece un poco también al hecho de que en algún momento, por ejemplo, programando en Java, nosotros teníamos JAR por módulos y lo que hacíamos era mover ese JAR y la máquina virtual de Java pues, hacía una actualización solamente a los servicios al código propio de los módulos que estábamos desplegando, pero era el mismo programa, solo que teníamos un link con diferentes librerías. En el caso de microservicios, nosotros podemos hacer despliegues utilizando lo que ya hemos aprendido un poco sobre la dockerización. Me recordaba la vez pasada el orquestador final, Héctor, ¿cómo se llama el orquestador final? Que empieza por K. Kubernetes. El Q&A, ¿verdad? Que siempre se me pasa el nombre. Entonces, ustedes podrían hacer planificación de, bueno, voy a desplegar este pedazo no, este pedazo sí. Digamos, existe menos acoplamiento si trabajamos a nivel de una arquitectura que nos permita hacer un despliegue de servicios RESTful que deben ser, evidentemente, escalables, pero monitorizados, porque también puede suceder que yo haga una actualización de mi microservicio con algo que funcionaba en la integración con los otros y empieza a fallar. Entonces, el momento de hacer ese despliegue, hay que hacer la monitorización y el mantenimiento muchas veces también tiene que ver con la actualización de hardware o de software. Por ejemplo, cuando cambiamos eh, versiones de nuestros servidores, qué sé yo, migramos de JBoss 9 a JBoss 10 o hay APIs que de repente reutilizan APIs propios de nuestra integración. Cuando nosotros creamos la dependencia, sé que lo han visto dentro de las pruebas que hemos implementado a nivel de nuestros laboratorios. Muchas veces los frameworks nos ofrecen librerías y dependencias que se deprecan.
o que hay que hacer actualizaciones. A veces, muchas veces también por temas de seguridad, mejoran. Entonces tenemos que hacer actualizaciones en nuestro código que afectan nuestro servicio y que a su vez tenemos que hacer actualizaciones de mantenimiento y redesplegar esos componentes, tanto en producción como en otros entornos y además adaptándonos a la demanda y la velocidad de los cambios de nuestro software. Evidentemente los servicios no están completos sin sus hijitos, ¿no? Sin estos API REST que se traducen en la interfaz de programación de las aplicaciones, que son el conjunto de reglas que permiten la interacción entre el software, facilitan la integración de diferentes servicios y aplicaciones, haciendo que el desarrollo sea más eficiente y rápido. Tenemos que tener versionados de API, eso es importante manejarlo, es una práctica esencial para mantener la compatibilidad a largo plazo. Se puede implementar en los URLs o en los headers y esto permite realizar cambios sin afectar a los clientes existentes que existen de versiones anteriores. Y eso se refiere a la ruta como declaramos nuestro API. No sé si han visto en alguna oportunidad cosas como, no sé, client, rayita, slap B invertido, B1, B2, slap clientes. Entonces, esas B que pueden aparecer en el URL B1, B2, eso lo que permite es la multi compatibilidad. Es decir, yo podría tener, así como lo estamos conversando en el ejemplo que mirándonos hacia el futuro de nuestro proyecto sobre las dos especialidades que ustedes van a armar de cada uno de los productos, una sociedad de supermercado y otras hacia ventas hacia la colonia Tovar. Ustedes pueden decir, yo tengo mi módulo de seguridad que iniciamos primero el desarrollo de la parte de mercados europeos y voy a hacer el llamado a un servicio de cliente, pero resulta que ahora necesito manejar el código del RIF como parámetro o lo voy a pasar dentro de o algún servicio especial para ello. Entonces, ¿qué se hace? Dejas tu versión 1 para no romper el servicio de Colonia Tovar que sigue funcionando y que está llamando a la firma, así es el nombre común que se le llamamos, es firmas, a la firma de ese de ese API, de ese servicio, y no, para que no se rompa, lo mantengo y creo un API diferente donde lo enmascaro con el B2 barra y ese es el que hago llamado en el otro producto. Entonces pueden estar manteniéndose ambos servicios en paralelo hacia el mismo API, funcionando de la manera anterior a la manera actual. Ahora, ¿en qué momento eliminamos ese sintaxis? Bueno, cuando ya no haya más referencia al viejo, todos nos fuimos a B2, pero continuamos ya podrá ir nacer un B3 o un B4. En ese sentido, el URL se implementa o en los headers, ese versionamiento que nos permite la compatibilidad a largo plazo. Sobre las pruebas de API, que estaba repetida en el índice, pero que está dentro de de esta, de este contenido aquí en este punto. Bueno, han trabajado con pruebas de API en algún momento, No, Héctor, por fuera. No, pruebas de API. He consumido API como muchas veces, pues que lo normal, Ajá, para, para hacer, para listo. ver cómo funciona una página web y cómo consume, pero las pruebas no lo he hecho, ¿verdad? Vale, y eso lo vamos a hacer. No se preocupen que esa es parte de nuestra materia y le vamos a dar foco porque ya en la semana, a principio de año empezamos con el proyecto y a mediados del semestre, bueno, en el último tercio del semestre empezamos con pruebas full. Estas son generalmente las primeras pruebas que se le hacen a una aplicación de caja negra. O sea, ustedes ya vieron caja blanca, las pruebas unitarias, ¿no? Que hay que profundizar definitivamente. Aprendimos con TDD a hacer pruebas unitarias, lo vamos a seguir poniendo en práctica cuando desarrollemos proyectos. Pero las primeras pruebas que se le hacen a un sistema generalmente son estas de caja blanca a nivel de APIs. ¿Por qué? Porque son como, después de las unitarias, son como lo más modular, lo más pequeño, lo más granular, ¿no? El basic, cuando decimos validar el cliente, validar la cédula, es como
cada uno de esos pedacitos de código que luego nos van a hacer el módulo grande cuando lo integremos con el frontend. Entonces, las pruebas de API son esenciales para garantizar el funcionamiento correcto de los servicios red, los servicios RESTful. Herramientas como Postman permiten realizar pruebas automatizadas y manuales, asegurando que los APIs cumplan con los requisitos de funcionalidad y rendimiento. Postman es uno de los ejemplos más comunes, uno de los software más antiguos, diría yo, de uso. Ustedes cuando vimos el año pasado, el semestre pasado, los API, las herramientas de desarrollador a través del browser, ustedes podían ver el comportamiento de la llamada de los métodos del front, desde el front que generalmente eran JavaScript, y ahí veían, esto se tarda tanto, esto tarda tanto en bajar la imagen. Bueno, el Postman se parece mucho a algo como eso. Ustedes llegan, se instalan el servicio, que ahorita ya existe incluso, no tienen que instalarlo en su máquina, existe hoy en día Postman provee un servicio tipo Docker en la nube, que ustedes pueden correr directamente desde un URL, incluso pueden tener o no usuario, probando un URL. ¿Y qué hace esto? Ustedes colocan el servicio, ¿por qué? Porque, por ejemplo, las pruebas que nosotros hicimos a nivel de que hacemos el llamado directamente de Get Category, que es el laboratorio anterior, eso nos trae un browser donde nos muestra el vector con las categorías que estamos llamando a través de Dooming de nuestra prueba unitaria. Y lo podemos llamar. Pero ya cuando se complica un poco más, por ejemplo en Postman, nosotros podemos no solo hacer llamados a get, sino a post, a delete, a put. Entonces ya el Postman nos permite hacer la selección del tipo, ¿verdad? Del tipo de atributo del método de ese API, cambiarlo, colocar el URL de forma directa y allí ver la respuesta dentro de una cajita que se parece, como les decía, similar a un DevOps de web, tools de browser, donde ustedes están viendo cuál es el comportamiento, la entrada y la salida. Con Postman no solo se puede hacer esto, sino también con otras herramientas. Por ejemplo, el Swagger es una herramienta que nos permite configurar todos los servicios de nuestro API y funciona de una manera similar. Incluso ustedes pueden mandarle parámetros un poco más complejos, como que agarro un JSON, lo pongo en un input, que es como una paginita web, el input en un Swagger, y ahí está en la lista de API, y ahí le doy clic y lo pruebo. Yo lo voy a colocar dentro de uno de los laboratorios que vamos a estar viendo, tanto verificar si podemos hacer la configuración según nuestro cronograma de un Swagger, que es muy usado a nivel de documentación de API. Ahorita lo vamos a leer y a ver un poco más, que permite, incluso tengo por ahí ejemplos prácticos de muchas veces a mí, digamos, nos toca en el área de QA revisar, porque lo primero que revisas es que el Swagger esté arriba con su documentación y cuáles son los servicios expuestos para poder hacer las pruebas hacia esos API. Entonces tenemos Postman, tenemos Swagger, tenemos que esto es como hacer un consumo del API. Lo que hemos hecho a nivel de código Vector es lo mismo. ¿Qué hacen las pruebas? Hacen un consumo de un API dentro de un servicio web o de un servicio RESTful para ver cómo funciona y qué me devuelve. Que hay una lista de APIs, unos expuestos, unos con post, unos con get, unos con delete, unos con put, de diferentes categorías. Eso se van probando uno a uno. Y además aquí es el primer punto, porque luego de esto podría venir un JMeter, donde, funciona el API, hago una prueba. Esto también lo podemos. Oigan bien, lo que hicimos de los Action Git, nosotros podríamos, ya tenemos nuestra prueba unitaria, creamos una prueba de API y nosotros configuramos en nuestros Action Git o en otras herramientas como nuestro Jenkins, que haga la prueba a todos esos APIs de manera automática, ¿ok? A ese consumo, que es el segundo nivel de pruebas. Y ya en un tercero, bueno, el JMeter probando esos APIs, pero con una data controlada de gran volumen para probar el rendimiento del API. ¿Ok? Entonces, son como varios pasitos y lo vamos a ir viendo en la práctica. En este momento estamos en la teoría para entender un poco a nivel global el concepto. Ajá. ¿Cómo está la documentación? La documentación es clave para el éxito de cualquier API, RESTful, herramientas como Swagger o OpenAI
API permiten crear documentación interactiva que facilita a los desarrolladores entender y utilizar la API de forma efectiva. Muchas de cuando revisamos documentación sobre nuestro framework y los servicios que nos proveen o cómo nos integramos con ellos, nos vamos a esta documentación. Estas documentaciones de API generalmente contienen la entrada, la salida y qué hace como factor mínimo y que el tipo de dato. Si yo recibo un tipo number, si recibo un JSON, pero con cada uno de los parámetros, este es string, este tiene tantos caracteres, ese tipo de características ya no las definimos en el mismo código para generar el Swagger, que es como cuando generamos los Java Docs, que dentro de la programación ya tú vas documentando y generas una salida que te permite a ti luego comunicarte con otros programadores a nivel de la integración y no solo con los integradores de desarrollo, sino también con las personas del área de calidad, del área de pruebas que estarían leyendo esa documentación para hacer esas pruebas caja negra utilizando cosas como Postman, cuestiones como pruebas de humo con Swagger al momento de levantar el servicio o pruebas un poco más sofisticadas con data controlada utilizando un JMeter para pruebas de rendimiento de un API en particular. Es decir, es dispararle ese API uno a uno a nivel de consumo. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Todo bien, profe. Ok. Y siempre por ahí en nuestro background, así como diciéndonos, en nuestro back, la práctica hace el maestro, esto hay que practicarlo, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Bueno, a ver, un ejemplo. Esto es un ejemplo, de hecho, de lo que ustedes están investigando, que es el Angular. Fíjense que aquí tenemos un Angular Core que hace un Angular como un HTTP. Este es solo un pedacito de código, porque como lo dijimos, para poder configurar en un API tenemos que pasar por varias cosas, por el app JS, tenemos que hacer la definición del módulo, tenemos que exponer el servicio, tenemos que configurar el puerto, entre otras cosas, ¿no? Este es como ya el llamado, llamamos a llamar un API, que es el consumo que hemos estado haciendo, o lo que haría una prueba a nivel de un Selenium, por ejemplo, podríamos tratar de, aunque Selenium se enfoca más en interfaz, nosotros podríamos llamar a servicios y luego construir nuestra prueba. Pero hay aplicativos que son propios para probar APIs de manera purista, con los parámetros que él requiere. Entonces, aquí llamamos al URL. Fíjense que aquí hay componentes de CSS y de HTML, porque esta es una prueba a nivel de interfaz, un llamado a nivel de front. Construimos una tarea de componente donde le pasamos descripción, estatus la descripción del estatus tipo pending, una nueva tarea. Tenemos un constructor HTTP client. Después aquí tenemos un onInit que hace el call a el API. Y fíjense, esto es como se ve un API, incluso desde el browser lo hemos hecho, donde llamamos a HTTP, locas el puerto, barra en un servicio, por ejemplo, hemos llamado creo que a classification o categorías, categories. Hay un estándar donde los APIs deben estar separados, deben ser en minúsculas. Cuando llamamos a tema, a pool de datas en plural, que además está esto API B1, B2, B3. Este API nos permite separar cuáles son esos APIs que son expuestos, porque podemos tener APIs que son privados, que son solo de consumo interno, que estos son los que van para el servicio web que se publica. ¿Qué más por aquí? Y luego, bueno, agregamos una tarea donde a este URL le mandamos esa nueva tarea y hacemos el push a esa data. Y bueno, si hay error, hacemos un try aquí por acá para ver el error. Pero el consumo de API se ve similar en todo. Incluso ustedes pueden hacer llamados a API en PLSQL desde que Oracle adoptó a Java como parte, digamos, parte del core de Oracle, digamos. Ahí el llamado de API es transparente y es muy similar en la mayoría de los software, de los que por lo menos he trabajado yo siempre. Esto generalmente está parametrizado, no se coloca de manera explícita en el código por buena práctica. Tenemos un archivo de configuración donde
tenemos el URL de llamado del API, luego lo que armamos es el propio API como tal, el código más pequeño. Entonces, así se ve y lo vamos a ver en la práctica con mayor profundidad. Profe, Ajá. en este código hay como cosas transparentes, ¿no? Ahí el API se está consumiendo y en formato JSON, ¿no? Ujú. Y lo otro no se utiliza como en JavaScript o Java, no, ajá, que son las promesas, no veo ahí es asíncrono, pues, pero parece que fuera una capa por debajo de eso. Más arriba, porque este es front. Ah, más arriba, ok, ok, Sí, listo. tal cual. El llamado aquí, digamos, es asíncrono y es sencillito. Pues simplemente hacemos el call. No estamos manejando concurrencia en este momento. Es un código de test. ¿Ok? Sí, y hay un get y un post sencillo, ok. Exactamente. Y iremos profundizando en eso cuando entremos en proyecto que sí hay mayor complejidad. Vamos a empezar pasito a pasito, pero fíjense que aquí, como tú lo dices, es tal cual, es un JSON transparente y hacemos entonces un post al respecto. Ay, hacemos un get de esto y luego un post. Sencillito. Agregar tarea, leer tarea. Sí, suscribimos con el task. ¿Ok? Y como les decía, este es el archivo ya del consumo como tal, porque para configurarlo sí requerimos al menos 6 pasos adicionales, ¿ok? Que es la exposición, el módulo, ya la programación de la parte de la lógica de este API, qué es lo que hace, si hay conexión a base de datos, esa conexión a la base de datos, ¿ok? Y bueno, veamos la diferencia en resumen de lo que es un servicio REST y lo que es un RESTful Service y un API RESTful, que podemos, a veces son conceptos que están muy casados entre ellos y lo importante es que nosotros sepamos cómo expresarnos al respecto del momento de una conversación técnica para evitar de alguna manera mezclarlos, ¿no? Entonces, entendimos que un REST como tal, REST como concepto general, es el estilo arquitectónico para sistemas distribuidos, ¿ok? Tenemos diferentes, a nivel de arquitectura, podemos tener diferentes servicios. Un REST está compuesto por varios web services o puede estar compuesto por muchos web services. Un RESTful Web Service es el servicio web que implementa los principios de REST. Ay, se me fue. ¿Qué hizo? Sorry, ya va. Aquí está, aquí está. Que implementa depende de y implementa esos principios de arquitectura. ¿Qué es un API REST? Es la interfaz que permite la comunicación entre aplicaciones siguiendo los principios de REST y forma parte de un servicio, ¿verdad? Entonces, él también implementa lo que es el estilo arquitectónico utilizando todo lo que son los formatos HTTP, pero forma parte de un servicio expuesto. ¿Cuáles son los principios principales? Las directrices para la arquitectura de sistema es lo que nos da REST. El REST Service, por su lado, nos dice implementación específica de servicio web utilizando REST. Y esta es la definición y exposición de endpoint para la interacción de aplicaciones. De hecho, cuando nosotros configuramos planificación dentro de un backlog, hablamos este endpoint. Las pruebas para el endpoint, insertar cliente. Las pruebas para el endpoint, eliminar cliente. Las pruebas para el endpoint, verificación de autenticación. Las pruebas para el endpoint, hablamos de endpoint porque este es como el más abajo, la implementación propia, el casi que método, porque un endpoint puede tener muchos métodos internamente. El endpoint es como lo que se expone a nivel del servicio REST que cumple los principios de REST como estilo arquitectónico y por dentro puede tener cosas internas, por ejemplo, y como les decíamos en el ejemplo de un cliente de la cartera de un banco, el servicio es insertar el endpoint que pertenece al servicio, que puedes tener un servicio que sea cliente y adentro todo lo que hace el cliente, toda
la parte lógica en endpoint de, bueno, se crea el cliente, se elimina el cliente, se modifica el cliente, se da de baja el cliente, más que eliminar. Entonces, ese servicio de ese endpoint de insertar al cliente por dentro puede tener muchos métodos, como voy a validar la cartera de morosidad, voy a validar que ya no exista, pero al final el que se expone es el método padre, pues que es el que realmente podríamos estar llamando desde afuera, ¿ok? Desde la interfaz o desde otro, otro componente técnico para, por ejemplo, bueno, voy a hacer un get cliente que, ese me ayuda a que cuando yo voy a trabajar en el módulo de, no sé, servicios comerciales y publicitarios de nuevos productos del banco, llama es al solamente al get cliente, no al detalle de que valida, de que no valida y todo aquello. ¿Sí me explico? Sí. Ok, la lógica es el lápiz es el que expone. Luego tenemos componentes clave, que son es precisamente los principios. Stateless, menos estados, manejo de caché, interfaz uniforme, cliente-servidor y capas. ¿Ok? Aquí, en la parte de la arquitectura, lo que dice es voy guardando mi lógica en la mitad y mis datos al final y yo protejo a mi información básica y mis datos a través de recursos como una capa de HTTP, get, post, put, delete de esos recursos a través de esos endpoints que son los diferentes métodos que componen a un RESTful que están acá, que es un método y con formato JSON versionado. ¿Ok? Luego tenemos, por ejemplo, el uso HTTP, URL y formato estándar, JSON XML, eso es un estilo red. Vamos a usar en nuestro aplicativo HTTP, URLs y formatos JSON. Eso estoy hablando de mi arquitectura. ¿Cómo lo vamos a hacer? A gran medida, ¿no? Aquí podríamos especificar en un diagrama de arquitectura REST, que por ahí había un ejercicio al respecto, donde, bueno, y esto tiene una capa por debajo, en último nivel, lo decía por allá Héctor, de repente vamos a manejar redundancia de servidores, vamos a manejar multi acceso al aplicativo, digamos, esto nos da las reglas básicas de nuestra arquitectura. Mientras el servicio red, un ejemplo sería un servicio web que gestiona recursos como usuarios y productos, pero son los recursos completos como un todo. Mientras por acá el user product son endpoint de mi web service. User me trae toda la lista de usuarios y product me trae la lista de todos los productos. Nótese que el estándar les decía user en plural, products en singular. Si, por ejemplo, es un user insertion, generalmente tenemos barra user barra parámetro con unas llavecitas. Entonces ahí tienen cosas como user barrita 1. O si van a hacer una consulta específica, entonces tienen algo como em, de la misma manera, barrita con el parámetro. Entonces, al final un estándar de esto que está acá. Y fíjense que del lado de acá es el nombre del servicio y es la combinación como lo vimos en el ejemplo. De aquí para acá es el web service como tal de todos los componentes y de aquí para allá son los APIs que pertenecen a ese servicio. ¿Ok? Y que puede estar versionado el web service. Luego tenemos diseño de sistema a nivel de usos comunes, de sistemas distribuidos, y a nivel de RESTful, a nivel de web service, la creación de servicios web para aplicaciones móviles y web, APIs públicas, porque están las privadas también. Y tenemos la interacción entre aplicaciones, integración de servicios, consumo de datos y de terceros, que yo como proveedor de un software, yo podría decir, bueno, este es mi lista este es mi servicio con esta lista de endpoint para que tú los consumas, ¿ok? ¿Qué es lo que hacen? En cierta medida, es una manera de ver lo que son los frameworks que nos dan a nosotros o nos proveen una lista de em, servicios o APIs para
poder reutilizarlo. Que algunos podrían estar en REST, que es el estándar más comúnmente utilizado, pero que todavía podríamos tener librerías que están trabajando con SOAP o otro tipo de web server. Ajá, relación, concepto general y principios es lo que tiene REST, aplicación de la práctica de esos principios REST y la interfaz basada en los principios de REST. Este es el papá de este, y este es el papá de todos, y este es el hijito, los hijitos de los servicios. Los objetivos, proporcionar una guía para diseñar sistemas escalables y eficientes, mientras que RedFoot ofrece el servicio web que cumpla con el REST para operaciones tipo CRUD y más. Y este que está aquí facilita la iteración y la integración entre diferentes aplicaciones de manera consistente y eficiente. Este es como el puente que está configurado por este, mientras este me da la regla de esa estructura. Este es el plano. Ese podría ser una metáfora interesante. REST nos da el plano que dibujó el arquitecto, el RESTful Web Service me da todo lo que es el edificio y esto es cada uno de los pisos porque cada uno genera un área de... Generalmente los servicios están segmentados según su especialidad. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, así como tenemos usuarios y productos, y los APIs REP tratan siempre sobre ese mismo recurso, ¿ok? No es muy buena práctica tener un mega web service que tenga, bueno, los servicios de todo, todo, todo. Más bien la idea es que esté componentizado, dividido de alguna forma, ¿no? Entonces, por eso también va en la misma línea y son utilizados frecuentemente en la creación de microservicios porque son como servicios especializados según ese microservicio y generalmente cada microservicio, si tenemos una arquitectura limpia, debería hablar sobre un solo recurso, un solo componente, sobre una entidad que funciona de manera independiente. En conclusión, y les decía que por eso hoy la clase iba a estar liviana, porque es un tema bastante específico y bueno, y la práctica hará el maestro. Sé que han estado ustedes utilizándolo, algunos vean el código en las clases de los controladores y encontrarán el arroba RESTful Server, si mal no recuerdo. Ustedes lo han estado utilizando de manera transparente y generalmente así es cuando lo consumimos, cuando lo implementamos y exponemos, vamos a verlo dentro de las prácticas del laboratorio a nivel de pruebas con Swagger probablemente y vamos a utilizar el Postman en la práctica, pero la idea es que lo tengamos súper claro y además vayamos visualizándolo al momento que veamos código por allí y veamos nuestras integraciones con los APIs de hardware o algún otro framework. Dice, esto tiene pinta de una estructura RESTful. Ve cómo lo nomenclan. Mira, este es el estándar. Primero es el nombre. ¿En qué puerto me expongo esto? Digamos, esto de aquí para acá lo tengo que configurar en un archivo porque esto puede cambiar. Esto lo debo versionar. Todas esas parte teórica que nos va a ayudar a entender en la práctica cuál es la mejor manera de la implementación. Y en conclusión, REST proporciona los principios arquitectónicos que guían la creación de RESTful Web Service y API RESTful, que ahí sí podemos utilizar el término RESTful. REST es arquitectónico, estilo, RESTful ya es la implementación y permite el desarrollo de sistemas robustos escalables y comprende y aplicar estos principios es esencial para construir soluciones innovadoras efectivas en desarrollo de software moderno, porque es una de las tendencias, no nos podemos divorciar de eso. RESTful es la manera en que actualmente la mayoría de, digamos, microservicios con RESTful, los APIs, todos los expones con RESTful, muchas de las librerías están hechas en RESTful a nivel de reutilización, tenemos que conocerlo para trabajar con ello y eso es clave. ¿Dudas por acá, chicos? ¿Alguna pregunta, inquietud? No, profe. Edgar, No. perfecto. Bueno, a veces las preguntas son o porque no hay preguntas porque están muy, muy claras o porque no comprendimos nada. Espero que sea por lo primero. No, profe, Es como te sencillo han de dicho, entender, ¿verdad? No es sí, tampoco tan...
Y lo hemos comido en otros platos, pues como se dice. Exactamente, tal cual. Es algo como que ya hemos probado, incluso lo han estado trabajando y para, fíjense que fue transparente cuando hice la primera pregunta, porque el código estaba allí, está por allí, hemos practicado un par de veces, pero la idea es que ya lo internalicen, porque lo van a necesitar mucho para proyectos. Es la manera más limpia de trabajar, chicos. Exponer la parte lógica a través de un web service que tenga los APIs propios, que además es mala práctica es exponer todos los servicios. Solamente hay que exponer los que realmente requieren ser conocidos, digamos, como buena práctica, donde hay que puntos de integración. Y luego, las pruebas. Las pruebas unitarias se basan en la parte más pequeña de todo tu código. Las pruebas Casablanca con Swagger y Postman o JMeter, si es de rendimiento, en en algo más elaborado que ya ese método, ese API hace algo eh, que aporta a nivel de tu producto de manera independiente. Y por allí el tema de las pruebas lo vamos a volver a abordar, lo vamos a poder ver. Además, nos ayuda a entender el diseño, cómo nos comunicamos con otros desarrolladores, el puente más común. Y bueno, y con ello vamos a ir fortaleciendo el concepto. Finalmente, entonces aquí les dejo la documentación. Hay un par de libros, algunos sitios web donde también podrán encontrar algo de práctica y por supuesto videos donde hay ejemplos que, por ejemplo, allí recordemos que Node.js y Express forman parte del componente MIA que vamos a estar trabajando y entonces ahí nos pueden dar una buena documentación de base con este cursito que está por allí, para poder entender cómo funciona esa interoperatividad. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, la clase de hoy fue bastante corta y si no hay inquietudes, déjenme cerrar aquí para conversar un ratito cómo vamos con las exposiciones y guardar esta exposición. Vamos a ver.